participar y bueno, gracias a los que ven después la grabación de este video. La idea fue en esta oportunidad hablar del tema de escuchar, porque entendemos que es fundamental para lo que hacemos acá en Renacer, tanto para los nuevos que ingresan como para el funcionamiento en conjunto de lo que estamos haciendo, nuestro rol, donde no es solo poner el oído, donde también es escuchar afuera y escucharnos a nosotros mismos. Y entonces sé que José María es una persona que tiene muchas anécdotas, tiene muchos años en Renacer, de Córdoba, y la verdad que al grupo nos ha apoyado mucho, nos ha acompañado y nos ha escuchado en muchas inquietudes que hemos tenido en este proceso de ir armando un nuevo espacio entonces en la comunidad, así que estoy muy agradecido a su acompañamiento y apoyo constante. Así que bueno, nunca había tenido la oportunidad hemos hablado varias horas a veces por teléfono, pero bueno, acá quería compartir con todo el resto, hablar un poco, charlar con él. Así que José María, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Federico, gracias por la invitación y es un buen tema esto del requisito de escuchar. Es muy interesante esto, ¿no? Muchas veces uno llega al grupo y escucha, o sea, con todo el dolor y el sufrimiento que viene, fundamentalmente a veces no escuchamos. Vamos para ver qué nos pueden dar, vamos para qué nos pueden tocar la espalda y contenerlos, pero no escuchamos muchas veces. Sí, mucha experiencia en cosas que han pasado y pasan. El otro día tuvimos una reunión y casualmente uno de los temas que hablamos era sobre el tema de las parejas, ¿no? Porque en un grupo, en la mayoría de los grupos hay un 80% de mujeres y hay un 20% de hombres. Y el hombre generalmente no quiere escuchar, o sea, va y voy a acompañar a mi señora porque ella está mal, y no se queda o se queda y no escucha y no quiere escuchar debido a que por un simple machismo, ¿no es cierto?, que tenemos los hombres. A mí me ha pasado el tema de no querer escuchar, pero es tremendo esa cuestión de no escuchar y creer que vamos y que sacamos algo en positivo. Hay un prejuicio, ¿no? Como que hay frente a lo que, porque de repente hay mucha gente que entra sin saber, pero también otro como, bueno, en mi caso es único, entonces con lo cual hay una desconfianza también, ¿no? Un poco. Es que hay mucha desconfianza, o sea, nosotros tuvimos un papá que llega al grupo, abre la puerta, entra y dice: quiero una garantía de esto, o sea, ¿qué garantía me pueden dar ustedes? ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Claro, nos quedamos todos muy callados, todos los que estábamos ahí presentes, como que no sabíamos qué contestarle. Bueno, le contestamos: mira, la única garantía que tenemos son todos los papás que están acá que han perdido hijos, o sea, no tenemos otra garantía que esa. Y bueno, el padre se quedó y gracias a Dios fue durante mucho tiempo y mejoró bastante su parte, ¿no? Pero vuelvo a insistir, es importante eso. No sé cómo hacer, que es lo que el otro día en la reunión estuvimos charlando, a ver cómo hacemos para que puedan ir más hombres a las reuniones para que escuchen. O sea, hay un tema que es muy importante, que cuando va la mujer, la mamá, y el papá no va, y tenemos experiencia de que el papá después entra en una depresión y después nos tenemos a los años que fallece por depresión, por no haber ido al grupo, y la mamá está muy bien, porque no quiere escuchar
O hay papás que no quieren escuchar lo que lleva la mamá para comentarle tampoco. Claro. Y es muy triste eso que suceda. Nosotros el otro día nos quedamos, ¿qué podemos hacer para atraer los hombres? Este, Porque la mayoría de los grupos, por ejemplo, vos vas a Huerta Grande, donde se hacen los eventos, y vos tenés un 80% de mujeres y 20% de hombres, y mujeres que van solas, mujeres que van con otras acompañantes, pero no van los hombres. Eh, Qué triste, Bueno, sí, esos desafíos, ¿no? Que todavía, pese a los años que tiene Renacer de Historia, bueno, es una de las batallas culturales que un poco trae por delante, ¿no? Sí, seguro. O sea, de chiquito a nosotros nos decían, te caíste de la bicicleta, oye, no, no, vos sos machito, no tenés que llorar, vos sos machito, tenés que estar, vos sos hombre, esto, el otro, y bueno, uno, lamentablemente, o la mamá también se lo dice, ¿no? Vamos, vamos cargando un peso de que no es así, o sea, si vos te das cuenta, hoy te dice, es hombre aquel que llora, es hombre aquel que enfrenta toda situación, ¿no? Este, y bueno, es un tema lindo de escuchar y de escuchar al otro y de escucharse uno mismo también. Es muy, muy interesante para poder aprender, porque esto Claro. es un aprendizaje, es lo que no se entiende. Nosotros vamos al grupo para aprender, aprender a vivir de nuevo, aprender a tomar algo que no sabemos qué es un camino nuevo, es aprender realmente a desenvolvernos en la vida. Y, y bueno, y no queremos aprenderlo. Bueno, es difícil, a veces cuesta encontrar a veces los modos, cómo motivar de repente en un momento donde se pierde tanto la motivación, ¿no? Y entonces, todo el esfuerzo de ir invitando a participar, esperando, respetando los tiempos también del otro, y viendo un poco, porque no todos siempre, muchos comentarios a personas que se acercan al grupo o la primera vez, y de repente, claro, están emocionalmente, todavía no se sienten listas como para estar escuchando al otro, porque sienten que obviamente que los pone mal y bueno, y la verdad que es un desafío encontrarle bien el tiempo y el espacio para que, bueno, de a poco se vaya animando y bueno, y porque de repente no quieren molestar, uno dice, bueno, podemos hablar directamente y después de a poquito irse integrando. Pero bueno, hay todo un desafío, ¿no? Es un desafío interesante. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que tener en todos los grupos, a ver, acá tenemos que ser pares y tenemos que ser horizontales totalmente, pero tendría que haber un grupo de padres o algunos padres para recibir y tener un mismo concepto de apoyarlo a ese papá que llega. O sea, que haya buena empatía, que sea una cosa de que el papa no solamente se sienta cómodo, sino que se sienta con atracción a lo que le estamos diciendo. Y eso es bueno. Por eso es muy bueno el tema de que nunca se pudo, digamos, realizar, que fue un lenguaje común. O sea, si bien es cierto que cada grupo tiene su idiosincrasia, pero un lenguaje común en que todos hablemos lo mismo. O sea, que cada uno sepa, a ver, tenemos que hacer esto para recibir a un papa, tenemos que ayudarlo en esto, que se sienta el papa, que está en un lugar donde el papa que lo recibió perdió también un hijo, y que se sienta totalmente en el tema de que diga, bueno, este papa perdió un hijo y mira la forma que me está hablando. Y muchas veces sucede que el papa que recibe a otro papa recién llegado, es como que, perdón lo que voy a decir, pero es como que está arriba de un escalón
porque yo ya lo pasé y viene el papá acá y le explico lo que es renacer y ahí me quedo. Y la empatía dónde está y dónde está el acercamiento a ese papá para ayudarlo y hacer lo que el papá se entusiasme con el grupo, que diga, este es mi grupo, este es donde yo tengo que estar, acá tengo que venir. No sé, esto que estoy diciendo, Federico, es toda una idea mía, que la he planteado ya en infinidad de veces, todo esto, pero es difícil, pero tendría que ser. Perfecto, perfecto. No, está bien. Justamente el crecimiento se va dando a través de ir compartiendo, de ir teniendo ideas en base a lo que uno va sintiendo y va teniendo como experiencia y percepción sobre esto. Es muy diverso y entonces todas las personas que entran es bien diversa. Y entonces, con lo cual, tener a veces claramente ciertos protocolos pueden no quedar a medida para de repente el trabajo artesanal que de repente muchos grupos necesitan en cuanto a estar en contacto y en sintonía con el otro, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, no sé si en algún momento vos te pusiste a analizar, por ejemplo, los objetivos de Renacer, que si vos lo vas analizando punto por punto, vos te vas dando cuenta que es una forma también de atraer al Papa que viene, porque vos decís, bueno, el primer objetivo es que aceptemos la realidad de lo que nos pasó. Nosotros somos totalmente racionales y entendemos que eso lo sabemos lo que nos pasó. Ahora, si yo acepto esa parte, aunque no lo comparta, por todo el dolor y todo el sufrimiento que tengo en ese momento, yo puedo pensar, puedo enfrentar este dolor, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Con qué actitud? ¿Qué voy a poner en juego? ¿El amor de mi hijo? ¿Qué voy a poner en juego? ¿Qué actitud tengo que tener para seguir adelante? ¿Qué más tengo que enfrentar? Buscar un significado de vida. ¿Qué significado de vida quiero tener? No importa que el Papa tenga pocos días, pero cuando vos le planteas esta situación y cuando vos lo empezás a desarrollar, tenés todas las respuestas posibles y por haber, igual que la paridad y todo lo demás, o sea, los pilares, o sea, lo va analizando por parte y tenés todo el desarrollo de lo que es renacer y cómo podés entablar una buena charla con un papá que recién llega. Claro, perfecto, perfecto. Hay algo que quería volver un poco sobre algo que dijiste, Sí, eso del escalón, de que a veces quien recibe parece siente como un escalón arriba, y un comentario que justo escuché en esta semana en una reunión que habíamos tenido, donde está el concepto de que si uno quiere ayudar, uno tiene que estar bien. Y yo siento que muchas veces, ojo, seguimos medio rotos para con quien dice, y sin embargo eso no quita que uno pueda tratar de darle la mano en lo que sí puede dar una mano, tal vez no en todos los aspectos, qué es bien, qué es mal, o sea, en eso, ¿cómo lo ves vos el tema? yo siempre digo que cuando llega un papá, y papá aunque no hable, yo siempre le digo, te das cuenta que vos estás ayudando. ¿Y cómo si estoy ayudando si no dije nada? Pero me estás prestando la oreja. Del momento en que vos me prestás las orejas, me estás escuchando. Y en el momento en que vos hables, yo te voy a escuchar a vos. Entonces, esto es un feedback que tenemos. O sea, está ayudando ese papa, aunque no quiera hablar, pero está ayudando a ese papa. Eso es lo que no se entiende con la ayuda mutua. Eso es la ayuda mutua. O sea, el papa llega, está, charlamos con ese papa, pero el papa está escuchando a otros padres y nos está prestando su oreja y enseguida está ayudando. No hace falta que yo esté bien para ayudar. Estoy ayudando. Recién llego y estoy ayudando a vos escuchándote lo que vos estás diciendo. Claro, Si yo no, sí. si yo no tengo quien me escuche, no me está ayudando nadie. Claro, claro. Sí, es poder encontrar la motivación en ayudar al otro que aunque solo esté escuchando,
al menos genera el motivo de que uno lo esté tratando de acompañar o esté tratando de alguna forma poder integrarlo y encontrar un poco el mensaje también, porque hay un poco de aprendizaje o sea, hay un tema de aprendizaje de ciertas, esto como de la actitud, de haber tomado de experiencia de gente que ha salido adelante y ha podido enfrentar el dolor y bueno, y todo el proceso de encontrar un sentido bueno, y darle un nuevo significado a la vida, ¿no? Seguro, totalmente, totalmente. Por eso es importante, no hacer lo mismo. O sea, eso depende, como te digo, depende cómo quiero enfrentar la vida de aquí en adelante, cómo quiero caminar yo, qué debo hacer. Y después, bueno, a ver, mi hijo me dejó muchas cosas. Entre muchas cosas que me dejó un amor totalmente diferente. Cuando mi hijo nació, aprendí un amor diferente. Mientras lo tuve, me enseñó a ser papá, me dio el título de papá, me enseñó un amor diferente también. Y cuando se fue, me dejó un amor diferente también, un amor incondicional. No lo tengo, pero lo sigo amando. Y sigo aprendiendo sobre todo eso, porque ¿por qué nos reunimos? Por nuestros hijos. El tiempo y el espacio que yo no tengo, ¿dónde lo vuelco? En el tiempo y espacio que tengo en Renacer, para ayudar a otro papá, estoy haciendo algo, me estoy sintiendo útil, estoy siendo útil. Entonces, eso es el mejor homenaje que le estamos haciendo a nuestro hijo, que por eso es interesante hacerles saber a los papas que ese es lo que tenemos que hacer, esa es la transformación interior que tenemos, ese es el camino espiritual que encontramos sin darnos cuenta, que pensamos diferente, actuamos diferente, somos diferentes. Sí, sí, ahí me gustaría volver también esto que hemos mencionado a un poco el dilema de escucharnos a nosotros mismos, porque de repente también está un poco el que dice, bueno, quiero estar un poco mejor para poder asistir y a veces uno no sintiendo ver, pero si tiene la disciplina de asistir a las reuniones y bueno, de repente consigue sentirse mejor. Entonces un poco a veces que es como el huevo, que es primero, el huevo o la gallina. Y entonces, con lo cual las dos posiciones son aceptables de sentirse mejor y de empezar a participar, y también el que va por disciplina a participando para sentirse mejor. Entonces, ¿cómo nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Cómo escuchamos nuestro propio mensaje o nuestro sueño, a dónde nos llevan, ¿no? Sí, lo que pasa es que vos mismo cuando te hablas vos mismo, cuando te acostás a la noche y empezás a hablar vos mismo, decís, ¿qué quiero de aquí en adelante? ¿Cómo me voy a manejar de aquí en adelante? ¿El sufrimiento a dónde me va a llevar? ¿La vida se termina acá? ¿Quiero seguir haciendo cosas? ¿Quiero que en algún momento yo le eche la culpa a mi hijo porque yo me estoy muriendo? Entonces, hay un montón de preguntas que vos te haces y que vos las vas a responder. O sea, una cosa que es fundamental, ¿por qué te quedaste vos con vida acá? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué tenés seres queridos que tocas y querés y amas? No tiene una lógica de que te está diciendo, tenés que hacer algo acá. Tu vida es un milagro y vos, ¿qué haces acá en la tierra? ¿Por qué te quedaste vos y tu hijo se fue? ¿Era su destino? Sí, su destino. ¿El mío cuándo es? No sé cuándo es, pero si yo todavía estoy acá, tengo que hacer algo. Tengo que participar de la vida y darle participación a la vida. Y esa es la forma de hacerlo. Perfecto, sí, sí, sí. Acá algo lindo que nos une con gente de diferentes culturas, con diferentes creencias, con diferentes experiencias, y un poco el desafío es, hoy está tan de moda que de repente uno escucha algo que no le gusta, no comparte, ¡boom!, lo cierra, cambias deja de leer y ya no es lo que creo y punto, ya
Y acá se trata un poco del respeto, de la tolerancia. Nadie tiene más razón que otro, ¿no? Es que acá si nosotros no entendemos que tenemos que tener mucha tolerancia, mucha paciencia y mucho camino a recorrer para aprender de todo esto que nos pasó y que vamos a estar con una vida totalmente diferente a lo que vinimos haciendo, eso nos cuesta mucho, pero es lo que queremos o lo que no queremos. Es lo que queremos, cerrarnos acá y quedarnos encerrados, o quiero salir a tomar aire libre, por decirlo de una forma. Entonces, ese es el camino que tenemos que tomar. Hay muchas veces que, como te digo, Federico, cuando viene un papa nuevo, hay que llegarle justo con las palabras, porque el papa está esperando que vos le digas algo que él quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Todos lo sabemos porque lo hemos pasado. ¿Me entendés? O sea, te doy un ejemplo. Una mamá, en un momento dado, le dije que por qué había dejado de ir al grupo. Y me dice, porque Renacer no me dio ninguna solución. Y le digo, ¿y qué solución buscaba vos? Que me devuelvan a mi hija. O sea, ese papa fue varias reuniones, pero ha pensado de que nosotros le íbamos a devolver la hija, que el grupo le iba a devolver la hija. ¿Entendés? O sea, no entendió de que tiene que hacer un camino, que tiene que aprender otra cosa, que nuestro hijo ya no vuelve más. Entonces, hay que ser empático en eso, en lo que el padre quiere escuchar. Ah, yo quiero que me devuelvan mi hijo. No, acá no tenemos la varita mágica, acá lamentablemente tu hijo no está, yo sé que te duele esto, nosotros lo que te podemos ofrecer son herramientas para que vos camines por la vida con mucha dignidad y con mucho amor. Eso es lo que te ofrece aquel grupo. Perfecto. Y tiene la libertad de elegir si se queda o se va. Sí, sí, sí. Pero me gustó mucho esto que dijiste de preguntarle al que se va por qué se va, ¿no? Claro. Y escuchar lo que tiene que para decirnos, ¿no? Sí, seguro. Sí. Eso, claro, creo que es una buena práctica porque a veces podemos llegar a estar haciendo cosas que de repente otros por algún motivo no le sirve, no está, está necesitando otra cosa o otro, bueno, ahora de repente nosotros que nuestras reuniones son virtuales, hay gente que prefiere la presencial, hay otros que prefieren virtual, bueno, y no es una competencia, es escucharlo y tratar de ayudarlo y asistirlo a que encuentre su propio camino, ¿no? Seguro, o sea, yo siempre digo, renacer es todo, virtual, presencial, todo es renacer. O sea, todo es útil, todo sirve. Ahora, yo creo, y lo dijo Alicia inclusive en la charla que tuvo acá con usted, lo presencial tiene otro carisma, tiene otra cosa, porque nos estamos viendo, nos abrazamos, es otra cosa, pero en realidad todo sirve. O sea, ha habido grupos que se han abierto en otras partes del mundo gracias a la virtualidad. Si no hubiera sido por la virtualidad, a lo mejor no llegaba ese grupo. O sea, todo sirve. Lo que hay que hacer es, como yo siempre dije, en algunos momentos nos está faltando orden y organización para que, vuelvo a insistir, para que tengamos todo un lenguaje común y para que esto sea de todos y para todos. Perfecto, perfecto. Sí, el tema de poder escuchar cuáles son los nuevos desafíos, porque, por ejemplo, bueno, a nosotros nos pasó donde habíamos armado el grupo de hermanos,
y ahora, claro, empezaron a participar padres y bueno, y escuchar los comentarios, porque de repente se decían, bueno, yo ahora no tengo que no puedo participar porque esto es de hermano. No, no, pará, son todos bienvenidos. Y bueno, con lo cual ya dejamos de llamarnos grupo de hermanos, ahora nos llamamos comunidad. Pero bueno, fue escuchar de repente decir, bueno, no, el otro necesita sentirse cómodo, el otro necesita integrarse. Y bueno, con lo cual tratar de alguna forma ir atendiendo las necesidades de los que se acercan, ¿no? Seguro, seguro. Todo. Acá vos no te olvides que después de la muerte de un hijo hay 16 personas que están sufriendo. Padres, hijos, o sea, hermanos, tíos, abuelos, amigos. Hay muchas personas que están sufriendo y todos sufren de forma diferente, de acuerdo al acercamiento que ha habido, pero en realidad todos sufren y todos están pendientes de las cabezas, o sea, de mamá y papá. Cuando mamá y papá mejoran, el resto del grupo también mejora. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, sí. Y vos, digamos, en tu experiencia que has escuchado muchas reuniones, que has escuchado, has vivido tantos años en el codo a codo ahí en Córdoba, ¿hay alguna cosa que hayas escuchado que hayas dicho, uy, esto me hizo un clic o esto me transformó o algo particular que quieras compartirlo acá? Sí, mira, te voy a hacer, perdón que sea un poquito testimonial, a mí me costó 1 año y medio, yo no hablaba en el grupo, iba, y la verdad que no escuchaba mucho, me quedaba en la reunión, pero no escuchaba, o sea, tenía mi cabeza en otro ámbito. Y después de 1 año y medio, esa palabra que escuché, que la habré escuchado 500 veces o más, lo dijo una mamá, que fue una de las mamás que trajo el grupo a Córdoba, que dijo que no había que convertir en verdugo a nuestro hijo, o sea, por la vida que uno estaba haciendo. Eh, y ahí a mí me hizo un clip, y ahí dije, me cayó la ficha. O sea, estoy haciendo una vida totalmente mala, o sea, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, no querer hablar, no leer, no hacer nada, no hacer nada. Y bueno, ahí me cayó la ficha y ahí me empezó a interesar Renacer. Recién ahí me empezó a interesar Renacer, empecé a leer, empecé a formar parte con la gente de acá de Córdoba. Me dieron la biblioteca, empecé a llevar la biblioteca, empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Y bueno, ahí fue el clip que me faltó. Sí, bueno, como los vinos, que cada cosa tiene su tiempo y su proceso de maduración, ¿no? Y es claro que el portar la oreja no necesariamente es estar escuchando hasta que llega alguna información, porque a veces cuesta, además, esta comunicación en diálogo requiere tanto, para que haya una comunicación tiene que ser claro el mensaje y de alguna forma el receptor tiene que estar bueno, en sintonía con la interpretación de ese mensaje para que llegue claro. Si no, hay algo que puedas decir que podamos recomendar para que el otro escuche, digamos, en cuanto al modo o en cuanto a la forma que se adopta de repente para poder disponer que el otro sea más permeable a lo que le tratamos de comunicar? Sí, evidente que hay muchas cosas que se puede eh, hablar, todo depende del receptor. Vos a veces tenés receptor que necesitas ser un poquito más, como más contundente, un poquito más agresivo, ¿me entendés? Este, y hay otros padres que no, son otra forma y tenés que tener más calidez para llevarlo, ¿viste? O sea, pero cuando vos escuchas, a ver,
y decís, vos estás convirtiendo a tu hijo en verdugo por la vida que vos estás llevando, es muy duro eso, Federico. O sea, vos sos víctima. Y tu hijo que no está lo está haciendo victimario de esta situación. Entonces, ¿esa es la realidad? No es la realidad esa. Entonces, tengo que buscar un cambio ya con esa palabra, ya yo tengo que hacer entender a un papá eso. Escúchame, es muy duro eso. O sea, cada uno lo puede tomar. Yo lo tomé con mucha dureza, dije, no puede ser esto, no puede ser. No, perfecto, sí, el poder, el ir escuchando ciertas frases que realmente pegan y la verdad que se rescatan porque, claro, uno va, digamos, va escuchando tantas voces, pero todas van aportando un tamiz distinto al contenido, ¿no? Y lo va enriqueciendo. Sí, seguro. O sea, te vuelvo a repetir, hay veces que uno tiene que... a mí una vez me salió del alma con una mamá, y la mamá, me voy a suicidar, me voy a suicidar, no puedo salir de esto, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Y estábamos en un primer piso del cabildo, que ahí nos daban para la reunión. Salió a fumar un cigarrillo la señora y yo la acompañé. Estábamos al lado de la baranda y decía, me voy a suicidar, José, me voy a suicidar. Y a mí me salió del alma, le digo, bueno, te tiro ahí, te empujo. Y, y esa mamá está viviendo y coleando y agradecida de renacer de siempre. O sea, este, qué me impulsó a decirle eso? No es mi intención, ni ha sido mi intención, pero me salió en ese momento y esa mamá hizo un cambio totalmente terrible, como, vos estás loco que me va a tirar, ¿viste? Una cosa así. Claro, hay una química que de alguna forma este instinto que decís que va, que de repente no toda la misma fórmula sirve para todos. De repente eso hubo algo que se percibió de decirlo de un determinado modo en un determinado momento, ¿no? Seguro, seguro. O sea, por eso tenemos que, los papás más antiguos, los papás que tenemos que ser observador. No te digo psicólogo porque no podemos ser psicólogos, pero observador del papá que llega, cómo llega y qué es el impulso que tiene, ¿me entiendes? Entonces ahí es a donde tenemos que empezar a actuar y buscar la empatía con ese papá para poder sacarlo de ese lugar. Tal cual. Algo que recuerdo, bueno, en mi experiencia en distintos grupos, es que, claro, de repente hay personas que cuando llegan, de repente encontrarse con personas que están alegres, festivas, que están riéndose. De repente hay personas que le hace muy bien porque dicen, bueno, claramente eso es a lo que aspiro, eso, si ellos están así. Pero también hay otras que de repente frente a esa misma realidad se siente como que los distancia porque dice, no, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, con lo que ustedes no me van a entender, sí. Y entonces, con lo cual, la dificultad, ¿no? De repente, a veces uno dice, como dicen, el que es martillo piensa que todos son clavos, y entonces, y acá tenemos que usar distintas herramientas, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso, una de las cuestiones de mi dureza creo que fue esa, porque cuando yo llegué estaba gente riéndose, estaban, y dije, la pucha, ¿dónde caí? ¿Dónde vine? En realidad sí, sí, es así, pero también se tienen que dar cuenta que uno, como te dije recién, es un feedback esto, o sea, uy, estos padres han perdido hijos y se están riendo. Estos padres están de esta forma y se están riendo. O sea, ¿cuál fue el camino que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Me interesa, quiero saberlo, ¿me entendés? Para que yo también pueda estar en esa posición. Entonces, pero vuelvo a repetirte, eso es parte de nosotros mismos de decirle, mire,
nosotros hemos pasado por esto y estamos así hoy. Y le pedimos disculpas si a ustedes les ha molestado esto, pero nosotros ya pasamos esto y bueno, es la vida y a usted le va a pasar lo mismo. Muchas gracias. Joana, has levantado la mano, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, No sí. sé. Sí. Bueno, justo ahora que habla eso de cuando uno llega y cómo vemos a los otros papás, ahí veo que está Luis, papá de Cecilia de San Juan, y nos pasó, o sea, hablarlo entre los papás y cuestionarnos a nosotros de que cuando fuimos al encuentro de Arroyito este año, que bueno, hicimos zumba, bailamos, todo, cómo nos veían los papás que recién entraban. Lo decíamos con Luis esa vez, lo hablábamos en la mesa, si estaba bien o mal, viste, bailar, divertirse, y que el nuevo, cómo nos veía a nosotros. Y bueno, yo que soy nueva hace poco, que estoy en el grupo, hace un año y algo, eh, le decía a Luis que yo verlos así, o bailar, o reírse, o charlar, o vivir la vida de otra manera, a mí me hacía seguir adelante, porque decir, quiero estar como ellos, y que yo no lo veía mal. A lo mejor el papá que recién entraba va a decir, che, se ríen, che, ¿qué hacen? O sea, no es el lugar, me voy. Y yo le decía a Luis que yo verlos así a ellos en su momento me hacía a mí decir, no, yo quiero estar como ellos. Y si ellos pudieron, uno podía. Entonces fue esa la charla, Luis, ¿qué tal? Que uno al verlos, a eso me decía seguir quedando en el grupo, seguir ahí entre los papás. Eso es lo que a mí me había ayudado a permanecer en el grupo. Bueno, esa era mi experiencia que quería contar, que justo lo veía Luis y verlos así, capaz que al otro es chocante, pero creo que para mí es eso también, cómo lo ve que uno habla, cómo lo ve que se preocupa, o que yo por ahí digo que uno no sé si ayuda, sino que acompaña al otro papá, viste, en eso de decir, bueno, lo escucho, lo acompaño, cómo se siente, cómo anda el día hoy, cómo amaneció, que eso está bueno. Bueno, esa era mi opinión de hoy. Los escucho. Gracias. Muchas gracias, Joana. Sí, mucho de Renacer, eso tiene mucho de recomendaciones, hay que escuchar. Uno está en tomarlas o no tomarlas, porque bueno, mucho de repente pasa donde hay grupos que no las toman del todo. Pero bueno, siempre escuchar y tomar las buenas recomendaciones que surgen de experiencias que bueno, han dado resultado y así como de repente Joana, que de repente encuentra en un grupo que le haya motivado bueno, a ser parte, a una luz, un faro que la guíe, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por el testimonio. ¿Alguien más si quiere comentar algo? Hay una herramienta para levantar la mano, las opciones del Meet. Si no, bueno, ahí, Luis, adelante, por favor. No, está el micrófono silenciado. A ver si. Bueno, buenas noches. Yo soy Luis, papá de Cecilia. Hace 17 años que estamos en el grupo Renacer. Y de este lado de la vida tenemos 2 hijas y 4 nietos. Mi esposa Rosa, que está por el otro Zoom, compartiendo de todas las noches. Primero voy a señalar lo que decía: un gusto verte, José María, y escucharte también. Un placer. Lo que apuntaba José María con el tema de los papás, que cuesta muchísimo que estén en una reunión presencial. Y eso es muy cierto, nos cuesta muchísimo. Yo prácticamente he estado mucho tiempo con todas las mamás y era el único papá. Un ejemplo, me dedicaba yo a llamarle particularmente a cada papá para por lo menos escucharlo, cómo iban y cómo estaban. La única vez que podíamos juntarnos era que elaborábamos un come terapia, un asado o algo así,
para que pudieran llegar los papás. Pero ese era el motivo para poder después charlar lo que es renacer, porque muchas veces la mamá llega y el marido no le escucha lo que le habla de renacer, porque tenemos algo nato de que es un machismo, el hombre tiene otras cualidades que dice soy el hombre de la casa, no puedo mostrar debilidad, y lo digo por mí porque a mí me pasó. Y cuando cambié cuando fui al encuentro de los 20 años de renacer en Huerta Grande. Era nuestra primera experiencia con mi señora, llevábamos 2 meses en renacer y me cambió al ver como José María un montón de papás que estaban en la reunión y los escuché hablar. Entonces uno va tomando, como decía recién José, tomando de uno de otro, y después lo empezamos con el tiempo a aplicar lo que yo había recibido como hombre, como papá, aplicarlo en el grupo. Hoy, en el grupo que hemos estado el viernes pasado presencial, hay 2 papás más de 10, 15 mamás que van. Los estoy, como quiere decir, presionando para que vayan a la presencial. Cuesta, claro que cuesta, pero ahí vamos. Es el trabajo que tenemos nosotros, que recién decía José María. Nosotros vamos tomando de un lado de otro, y bueno, y eso nos va sirviendo para poderlo aplicar en el grupo de la presencial, porque siempre cuesta. La presencial, recordemos que antes no había Zoom, era la presencial cada 15 días, entonces digamos, el proceso era más largo en la recuperación, digamos, ¿no? Hoy por hoy tenemos toda esta virtualidad que nos acelera un poco, pero también es grato la presencial donde, como dice Alicia, como estaba manifestándolo José María, el abrazo, que es tan importante, ese abrazo de oso que decimos siempre en Renacer, donde no solo transmitir paz, sino como dice Vittorio, un papá de Santa Fe, se juntan nuestros hijos. Ahí se están abrazando 4, el papá, la mamá y los hijos. Entonces son 4 personas que se abrazan. Qué importante, como estamos escuchando la charla, de tomar todo lo que te sirve de un papá y de una mamá. Por ahí también escuchás a un papá que te dice, mira, a mí me dijo una mamá, copiame, y vas a ver que te va a hacer bien. Y es cierto, porque muchos vamos tomando lo que nos sirve, lo que nos ayuda, y lo vamos guardando en un bolsillo derecho y lo otro en un izquierdo, que en un momento dado nos va a servir, rescato eso del tema de los papás y sigue costando, cuesta mucho. Pero ¿qué pasa? Que yo hace 17 años que voy con mi señora, somos un equipo con ella. Entonces, mi deber, mi obligación y mi servicio para con Renacer está porque estoy devolviendo lo que muchos papás, cuando yo llegué, papá y mamá, mis pares, empezaron a ayudarme a mí. Entonces yo hago esa devolución. Es un deber mío. Lo siento así porque ¿quién nos trajo acá? Nuestros hijos. Entonces ellos ya no tienen responsabilidad, la tenemos nosotros, de cómo vamos a seguir después de la partida de ellos y qué vamos a entregar a cada papá y a cada mamá que llega. Es cierto, como decíamos recién, hay veces, como el viernes pasado que llegó una mamá nueva,
la llevamos nosotros con mi esposa. Hace un mes que ha fallecido Leo, Leonel, de 10 añitos, una muerte súbita, y le explicábamos lo que recién acabábamos de decir en la charla, que a veces te encuentran que vos te reís, que vos tenés otra imagen en tu cara, entonces vamos pidiendo disculpas, porque todos hemos llegado así. Como yo le explicaba a Mónica, todos llegamos rotos, totalmente destruidos, pero depende de nosotros cómo vamos a homenajear a ese hijo o a esa hija. Es tan importante tratar de entregarle suavemente y con mucha pausa, porque ese papá, esa mamá, vinieron los dos, Eduardo y Mónica. Está muy sensible y vos tenés que tratar de llegar lo mejor posible para que esa mamá y ese papá puedan volver a la presencial. Hoy por hoy, yo le pasé este link en el transcurso de la semana. Estuve en mi estado compartiendo que iba a estar en la charla José María y le paso el link de del Zoom de todas las noches. Pero todavía ella no tiene, viste, esa valentía, porque es fresco. Pero le paso todas las lecturas, tanto de los Berti como de Víctor Frank, como de Victorio, como de muchos testimonios. Le pasé la carta de Cacho Divisia, que le escribe una carta a un papá. Entonces, viste, todas esas cosas sirven. A mí me sirvieron como le sirvieron a muchos papás y a muchas mamás. Bueno, eso quería más o menos resaltar de este charla global que están haciendo Federico con José María, ahora Joana, me acuerdo perfectamente, que para eso sirven los encuentros. Cuando tenemos la charla en una mesa de 4 o 5 papás y los vamos a lo más profundo, a lo más sensible, y sirve porque te lo traes vos de vuelta y te queda grabado acá y acá. Es importantísimo los encuentros, importantísimo también las presenciales, pero también es importantísimo esta virtualidad, porque hay lugares donde no hay presenciales porque son lugares inhóspitos, lugares muy lejanos a donde se hace una reunión presencial. Y bueno, muchas veces decía, como decía un papá el otro día, gracias a la pandemia que nos hizo tanto daño, pero los benefició en esta virtualidad que podemos tener de lunes a lunes, todas las noches, y ayuda a muchos papás y a muchas mamás que son nuevos y se sienten protegidos, se sienten contenidos. Es algo muy especial. Les mando un abrazo y sigo participando de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, esto lo vamos haciendo entre todos. Así que se valora mucho los comentarios y todos los aportes que van incorporando a este encuentro. José María. Sí, no, importante lo que decía sobre el tema de la virtualidad y, por ejemplo, hoy me habló una mamá de Buenos Aires pidiéndome si había en Chilecito, en La Rioja, algún grupo. Y vos fíjate que en La Rioja no hay ningún grupo, en Chilecito no hay ningún grupo. Y le dije que por favor abran la página de Renacer. Tiene tantas cosas tan bellas y tan importantes y tan lindas la página que tenés todo lo que es Renacer. Vos fíjate que la página ese Renacer, hasta hace poco que llegaba una estadística que la llevábamos con Caro Preso, la abrían por día no más de 5 o 6 personas por día, la página. Nada. Y vos tenés tantas cosas allí de comentarios y testimonios de padres y cartas de padres
que son buenísimos, buenísimos. Por eso hay que abrir y buscar. Es muy interesante eso. Y volviendo al tema acá, es cierto lo que decía Luis también del tema de los padres. Es un tema, como lo dije al principio, es un tema que tenemos que ver cómo atraer los papás a los grupos presenciales, porque cuando se hace una comilona, como decimos nosotros, o sea, hacemos por ahí una juntada, ahí los padres van todos, no falta ni uno, ¿me entendés? Pero después de la reunión, chac, y cuando en la junta de esa se habla algo de Renacer, se separan y se van. No participan. Inclusive Tucumán tiene esa costumbre de hacer ese tipo de cosas para atraer a los papas. Ellos todos los meses, aparte de la reunión, hacen un asado para seguir atrayendo asado, una juntada para atraer a los papas, que está bárbaro, y es un grupo muy grande, es un grupo bastante interesante y grande. Bueno, es como te dije al principio también, o sea, en cada grupo tendría que haber una especie de organización de recibimiento de padres, para tener un lenguaje común y poder interactuar con el Papa que va llegando y que todos más o menos digan lo mismo, cuidando la idiosincrasia de cada lugar. Pero yo creo que eso es importante a nivel de organización y de orden, como dije, porque eso es en beneficio de todos los grupos y beneficio de Renacer en general, ¿no? Correcto, sí, obviamente todo lo que se puede aprender, a veces yo medio que rehúso a veces con ciertas estructuras que de repente, que claro, tal vez asuste a quien empieza, que de repente dice, de repente encuentra alguna motivación de participar, pero claro, el decir, tengo que aprender, no quiero equivocarme, y claro, a veces como que termina inhibiendo esa iniciativa que uno constantemente trata de estimular sobre otros, bueno, que de alguna forma esto gana la continuidad con la incorporación y la participación de que se involucren más personas, ¿no? Sí, lo que pasa que todas las reuniones, inclusive no lo digo yo, lo dice Alice y está escrito en cómo manejar una reunión. Todas las reuniones tienen 3 etapas. Tiene una etapa que es la bienvenida y la llegada del Papa nuevo. Tiene la etapa de un tema y tiene la etapa de una conclusión del tema con la participación de todos los padres que tienen que decir algo. ¿Entendés? Entonces, eso hace de que vos estás involucrado en eso. Ya hiciste la primera parte, que el padre ya tiene la contención. La segunda parte es un tema. No quiere decir que vos vas a llevar el tema. Siempre hay que llevar 2 o 3 temas, porque por ahí ese tema no se da, pero puede salir otro de ahí. Y tener la conclusión de la reunión. A ver, que cada padre, no solamente de decirle, porque a veces no queda mucho bien, ¿cómo te sentiste? No, pero ¿qué te llevas? ¿Te cayó algo? ¿Te llevaste algo? ¿Te favoreció algo de lo que te dijo? Entonces, eso cambia toda la perspectiva del padre. Entonces, eso es lo interesante de manejar una reunión de esa forma. Entonces, eso es un lenguaje común, nada más que en todos lados se hacen diferentes las reuniones, ¿viste? A lo mejor hay reuniones en donde te vienen 3 o 4 padres y toda la reunión se hace para esos 3 o 4 padres. Entonces esa reunión corre el riesgo que se haga una catarsis general, corre el riesgo de que se vaya para otro lado. Entonces, si vos manejas que no es un protocolo, simplemente es un orden que vos pones en una reunión y cómo llevar. Es una opinión también, Federico.
Perfecto, perfecto, ¿no? La idea es así, construir con opiniones, con la propia experiencia y que, bueno, que de alguna forma, entre todos los que estamos escuchando, bueno, como vamos tomando bueno, y vamos buscando cómo implementar también, a ver cómo encaja en lo que de alguna forma tratamos de darle forma también, ¿no? Así que se agradece, se agradece. ¿Alguien más quiere? Ya estamos llegando a la hora prácticamente. No sé si alguien más quiere acotar, hacer algún comentario, alguna observación sobre algo que hayan escuchado. Si no, ya, José María, si querés darle alguna idea para cerrar la conclusión o algo que quieras compartir personal. Esto vos decías es algo testimonial, pero sí, justamente todo lo que aportamos, de alguna forma damos testimonio sobre nuestra propia vida, así que es inevitable de alguna forma ser testimonial en lo que vamos. Mira, lo que yo siempre digo, la vida es un milagro. Analícenlo, no, ustedes no me lo hagan de decir, pero la vida es un milagro. Y si nosotros estamos de este lado de la tierra y nuestro hijo no está, porque su destino fue ese, el destino nuestro no lo conocemos, y toda la belleza que nos dejó nuestro hijo, y todo el tiempo y espacio que no tenemos hoy con nuestro hijo, lo volquemos al otro, como yo siempre digo, al prójimo y al próximo, y ahí busquemos de ser útil en la vida. Entonces, si llegamos a ser útil, un papá siempre dijo, hacer los deberes acá para que el reencuentro sea con mi hijo directamente, que él me dé certificado de que cumpliste en la tierra lo que tenías que hacer. Entonces, ese cambio que nosotros tenemos es el cambio espiritual que yo te dije, y eso es lo que nos lleva todo esto, renacer, te lleva a todo eso, porque eso es renacer. Renacer es eso, no es otra cosa que tener una vida digna, de tener que tu vida sirva para algo, que tu vida sea efectiva para la vida misma y para vos mismo y para los demás. Ese es simplemente el mensaje que quiero y espero que perdones que simplemente conté mi experiencia nada más. No, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado, por haber compartido, los que se animaron a hablar. Así que le agradezco a todos y bueno, nos estaremos viendo en octubre, sería la próxima reunión así de charla abierta. Así que muchas gracias a todos y bueno, un abrazo grande. Gracias, Federico, gracias. Abrazo para mañana. todos. Abrazo. Chao, chao. Abrazo. Gracias.